Buenas noches, bienvenidos a Destino, el debate de la semana. En esta ocasión vamos a discutir en torno a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Vamos a presentarle dos posiciones contrapuestas. Acompáñenos. En nuestro país, diariamente mueren violentamente entre 16 y 17 personas. La escalada de violencia social y la falta de castigo provocan que parte de la población vea en la pena de muerte una solución para finalizar con los homicidios y femicidios. Y ahora toma fuerza ese deseo luego que la exdiputada y excandidata a la presidencia Zury Ríos pidiera a los diputados no solo que se restablezca la pena capital, sino que también se aplique a los condenados por sicariato. Para Zury Ríos, la violencia en la nación es demasiada. Y aquí de verdad es una pena, abuelas, mamás, papás que se han quedado sin sus hijos, han dejado solos a sus nietos en sus hogares porque han sido víctimas de sicarios. El sicariato unido directamente al delito de la extorsión. Hablamos tanto de esto, pues ahora queremos ver los hechos, sobre todo ahora que la bancada del presidente Morales está creciendo, pues qué mayor razón que con todos sus votos y los de todos aquellos partidos que apoyen la justicia, realmente apoyen esta iniciativa de ley. La última ejecución fue en el año 2000. A 2 miembros de la banda de secuestradores, los Pasaco, se les suministró cloruro de potasio y pentotal. En 10 minutos dejaron de existir. A partir de allí, la pena capital ha estado en un impasse legal. El presidente Alfonso Portillo, con 6 meses en el poder, dijo no a su potestad de indultar o no a los condenados a muerte. El asunto llegó a la Corte de Constitucionalidad, quien dictaminó que el Congreso debía decidir. Este decidió facultar de nuevo al jefe del Ejecutivo, pero en ese tiempo, cuando Álvaro Colom era el mandatario, vetó la resolución. Desde entonces, la pena de muerte sigue vigente en el Código Penal, pero en la práctica está congelada. Ante este vacío, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ha conmutado la pena de muerte a 53 personas, argumentando que se violó su derecho de defensa. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, se respeta toda decisión judicial, pero recuerda que las sanciones internacionales son para el Estado. Bueno, el reiterar los fallos de la Corte Interamericana en relación a sustituir la pena de muerte conmutarla por la pena mayor, por ejemplo, y el análisis que compete ya a los señores jueces de algunos extremos en los cuales deberán tomar las decisiones que ellos estimen pertinentes. Nosotros como Corte estimamos que la norma existe, los criterios que ha sustentado la Corte Interamericana hay que cumplirlos, porque hay que tomar en cuenta que en estos casos la condena no es para quien emite la sentencia, sino es para el Estado de Guatemala, porque es para el sistema en general. El tema sigue causando polémica en el país para los que quieran soluciones inmediatas. Quieren que todo asesino que mata, el Estado debe matarlo. Para los abolicionistas, ese mismo Estado debe velar por el derecho de la vida sin mirar a quién. Lo cierto es que en la espiral de violencia en la que estamos sumergidos va más allá de ejercer la pena capital o no. Este es el resultado de la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y una justicia débil. Le damos la bienvenida a Asunta Vivo Cavaler. Ella procede de España y ella es secretaria general de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Le agradecemos mucho que nos acompañe en esta ocasión. Pablo Hurtado tiene la primera pregunta en torno a este tema. Gracias, Asunta. Entendemos que usted viene invitada por sociedad civil a plantear la postura de la comisión que usted representa contra la pena de muerte. ¿Cuál es el argumento central que usted ha esgrimido acá en Guatemala para oponerse a que acá se reactive la pena de muerte y que incluso se amplíe para quienes cometen delito de sicariato? En primer lugar, yo vengo a facilitar, a dar información sobre la pena de muerte en el resto del mundo. Yo creo que esto es muy importante, a facilitar asistencia. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte es un organismo que fue creado por España, tiene el apoyo de 17 países del mundo, pero está compuesto por gente de alto nivel, antiguos ministros de Justicia, ministros de Asuntos Exteriores, gente que ha trabajado en Naciones Unidas, gente que tiene experiencia en la abolición de la pena de muerte y en derechos humanos.
Tenemos, por ejemplo, el señor Badinter. Él era antiguo ministro de Justicia de Francia. Francia abolió la pena de muerte en 1981, cuando el 65% de la población estaba a favor de la pena de muerte. Otro de nuestros miembros es el señor Bill Richardson. Bill Richardson es antiguo gobernador de Nuevo México. Y él mismo dice que cuando tomó posesión de ser gobernador en Nuevo México, pues estaba a favor de la pena de muerte. Pero cuando tuvo que firmar sentencias, porque es el gobernador en Estados Unidos que tiene que firmar las sentencias, es decir, si una persona tiene que ser ejecutada o no, entonces pues le dieron información de que había problemas en la aplicación de la pena de muerte. Lo que hizo es consultar con diversas partes de la sociedad, con, por ejemplo, organizaciones que vienen de víctimas, con gente de la religión, con abogados, etcétera, para ver cuáles son los problemas, eran en aquellos momentos los problemas en la aplicación de la pena de muerte en Nuevo México, y luego decidió abolir la pena de muerte. Entonces, ¿Por qué abolirla, Asunta? Sí, nosotros estamos aquí primero para facilitar, estamos invitados para la sociedad civil. ¿Por qué abolirla? En el mundo entero hay 193 países. De los 193, 160, según Naciones Unidas, han abolido la pena de muerte o no la ejecutan. Son 160 países, porque los 160 países reconocen que la pena de muerte no es la solución. La pena de muerte no lleva a que los problemas se arreglen. Hay otras alternativas. Además, es importante ver qué pasa en el mundo. Cuando habla de alternativas, perdón que le interrumpa, ¿qué otras alternativas existen, sobre todo en democracias débiles cuya institucionalidad de justicia pues suele ser bastante lenta para aplicar esa justicia, y las personas lo que quieren es un castigo ejemplar para, en este caso, los asesinos? Si el Estado se organiza precisamente para proteger la vida e integridad de las personas, la pregunta recurrente es ¿por qué debe cuidarse la vida de los asesinos y no velarse por el bien común de las mayorías? Usted me ha preguntado primero cuál es la alternativa. Sí. Entonces, la alternativa depende de cada uno de los sistemas jurídicos, sistemas legales de cada uno de los países. Hay algunos países pues que estás en la cárcel pues 30 años, 20 años, depende de la legislación. Básicamente lo que nosotros abogamos es que el Estado debe proteger, debe establecer unas leyes, porque sí es verdad, es de preocupación que los problemas que tienen a diario en Guatemala y en otros países del mundo donde hay violaciones de derechos humanos, pero se debe proteger y garantizar los derechos humanos. Eso es lo más importante. Entonces, para nosotros, como hemos dicho, la solución no es la pena de muerte, la solución son unas alternativas. Se habla de cuáles son los problemas de la pena de muerte. Básicamente, los problemas es que, primero de todo, nosotros abogamos que es una violación de derechos humanos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del respeto a la vida, del respeto al derecho fundamental, porque si no tienes vida, no tienes otros derechos. Ahora, hay quienes argumentan que quien viola el derecho a la vida de otro ser humano pierde automáticamente el derecho de reclamar lo mismo. Sí, pero yo creo que, o sea, la discusión básicamente se tiene que llevar a... En Guatemala, en otros países, el problema es la delincuencia, es el nivel de criminalidad, este es el problema. Entonces, la pena de muerte no solventa eso. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas es una mejor educación, es el fortalecimiento de las instituciones penitenciarias, judiciales, etcétera, que es lo que el Estado va a dar para que la sociedad pues tenga oportunidades. Eso es lo que son las alternativas. Una pregunta, digamos, en países con altas tasas de impunidad, como es el caso de Guatemala, ¿qué pros y qué contras ves en la aplicación de la pena de muerte? Porque alguien podría decir que es un buen disuasivo de la criminalidad, aunque hay otros que dirán que por la misma impunidad pues es un poco complicado con un sistema probatorio tan débil aplicar la pena de muerte. Yo hablo de mi experiencia en relaciones internacionales. Pues volviendo a la pregunta,
En el mundo hay 22 países que aplican la pena de muerte, 22 de 160 que no la utilizan o la han abolido. Y de estos 22 tenemos ejemplos de, por ejemplo, Irán, Irak, Saudi Arabia. Son países, en Saudi Arabia el año pasado 90 personas fueron ejecutadas, en Irán 289 y en Irak 90, más o menos. Entonces, estos países tienen graves problemas de violaciones de derechos humanos. Cada día el número de delincuencia, el número de personas que mueren, etc. Y el recurso de la pena de muerte no solventa la situación, está probado. Asunta, ¿cómo interpretar su primera intervención cuando hablaba del modelo francés, que digamos, elimina la pena de muerte aún en contra de un 65% de la población que la solicitaba? ¿Cuáles son los resultados y qué aplicabilidad tuvo posteriormente a la decisión del Estado? Pues mire, en primer lugar me gustaría señalar que de los países que han abolido la pena de muerte, una vez que la pena de muerte se ha abolido, no se pide que se vuelva a reestabilizar. Eso es importante, la población no lo pide, ahí luego ven que hay otras alternativas y esto es un ejemplo. Y después la pregunta que usted me ha dicho, por ejemplo en Francia, pues los niveles de criminalidad no han aumentado. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Canadá. Canadá abolió la pena de muerte en 1975 y se hizo un estudio en el 2003 donde se informó que el nivel de violencia y el nivel de homicidios había disminuido un 44%. Ambos países tienen un gran nivel de desarrollo institucional. ¿Hay evidencia empírica en países con altos niveles de violencia criminal en donde la abolición de la pena de muerte haya servido de algo? Sí. Por ejemplo, en Sudáfrica. Sudáfrica es un país, primero, que es interesante. La pena de muerte se abolió después de la situación de apartheid en Sudáfrica y fueron los jueces ellos mismos que adoptaron la abolición de la pena de muerte a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y ustedes saben cómo está la situación la situación en Sudáfrica, pero no se ha pedido volver a tener la pena de muerte. Otro ejemplo que hablan, por ejemplo, de países ricos y países pobres, cuáles son las garantías, etcétera. Tenemos Mongolia. Mongolia es un país, yo hasta no sabía dónde estaba hace tiempo. Entonces, Mongolia es un país en Asia. Hasta el 2009 estaba vigente la pena de muerte. Es un país donde no había información sobre ella, era secreta. Y en el 2010 el presidente de Mongolia, que ganó las elecciones, decidió que se debía establecer una moratoria sobre las ejecuciones porque tenía la creencia de que la dignidad humana de cada uno de los habitantes de Mongolia se tenía que respetar. El proceso fue interesante porque él estableció esta moratoria y empezó a tener también diálogo con diferentes partes de la sociedad. El Parlamento, al principio no estaba a favor de abolir la pena de muerte, pero luego hubo un diálogo, etcétera. Y se pasó una resolución en el Parlamento en que el Parlamento adoptó lo que se llama una ratificación de un pacto internacional para abolir la pena de muerte. Esto pasó hace 2 años y ahora nos informaron en diciembre del año pasado que se reformó el Código Penal para abolir la pena de muerte este diciembre. Entonces, sí, hay países ricos, países pobres, hay otros países, por ejemplo, Togo es un país muy pobre, abolió la pena de muerte hace poco. Ruanda también ha abolido la pena de muerte. ¿Qué más? Benín. Lo que veo es que la abolición, la posición de ustedes como comisión es una posición de principio. Creen que aplicar la pena de muerte es violatorio del principio fundamental, del principio de vida, pero no proponen que la abolición de la pena de muerte vaya a ayudar, por ejemplo, a combatir la criminalidad, sino que dicen que los estados deben estar suficientemente organizados y desarrollar alternativas, políticas anticriminales para lograr frenar esa criminalidad por su cuenta.
la pregunta de fondo es, yo sé que usted ya nos dijo que Sudáfrica es un ejemplo de un país que tiene una alta criminalidad, una alta tasa de muertes violentas, y que ellos aún así se atrevieron a abolir la pena de muerte. Pero el asunto es, ¿qué respuesta puede dársele a una ciudadanía que frente a una gran cantidad de sicarios muy jóvenes contratados por pocos dólares, por poco dinero, se atreven a matar a otras personas prácticamente por oficio, y el Estado se muestra, si no indolente, incapaz de frenar esa clase de crímenes? Es que es el Estado al final que tiene que tomar estas decisiones, tiene que tomar estas medidas para incrementar, para fortalecer las instituciones, como hemos dicho, legales, fiscales, para dar techo a las personas, para darles educación. Es la obligación del Estado, básicamente. Asunta, pero en ese sentido, esas son las causas. Pero hablar de penas que tienen que ser impuestas en función de delitos cometidos y sustituyendo, como tú decías, otro tipo de acciones, como es la privación de libertad, la cárcel, hablemos del tema de la rehabilitación del delincuente. Porque ante patologías sufridas bajo ciertos parámetros del crimen, es casi seguro, no soy experto en la materia, pero la rehabilitación pareciera imposible. ¿Cómo enfrentar entonces esa falta de capacidad de rehabilitación para su inserción en la sociedad, o qué hacer? Es que cada persona pues tiene el derecho a la dignidad humana. Una persona pues puede ser encarcelada y tiene derecho a rehabilitarse. Entonces, ¿qué hacer con las personas? Me has comentado donde hay pocas posibilidades de rehabilitarse. Es lo que hay, lo que se llama en temas legales, que tiene que haber un parol, tiene que haber un board, tiene que haber unas personas que puedan mirar, puedan juzgar si esta persona puede reinsertarse en la sociedad. Pero nosotros creemos que la vida no te la puede quitar nadie. Quería traer a colación, por ejemplo, el ejemplo en Estados Unidos. Tienen unos sistemas judiciales donde parece que hay unas garantías para cada parte de los procesos, pero en Estados Unidos, desde que se volvió a tener la pena de muerte en 1973, hay más de 156 personas que han sido exoneradas. Es decir, esas personas eran inocentes, ahora, no eran culpables. ¿Cómo manejar en países como los nuestros el hecho de que la pena de muerte está en manos de quien puede pagar por 100 quetzales a un sicario para quitarle la vida a otra persona? En el caso guatemalteco, el sicariato se ha convertido en una especie de pena de muerte en manos de civiles o de ciudadanos comunes. ¿Cómo se maneja eso y cuál es la interpretación del fenómeno que tienen ustedes? Mire, como le he dicho otra vez antes, es el Estado que tiene que dar esas garantías, que tiene que invertir, que tiene que fortalecer los sistemas penitenciarios, los sistemas legales, etcétera. Es una cuestión del Estado que debe garantizar la integridad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, es el Estado que se le exhorta a hacer esto. Vamos a revisar en este momento las redes sociales, vamos a ver qué están comentando nuestros televidentes respecto de esta conversación, y vamos a plantearle preguntas a Asunta sobre esos comentarios de nuestros televidentes. ¿Debe o no reactivarse la pena de muerte en Guatemala? Esa es la pregunta que se le plantea a los televidentes de Canal Antigua, y Yana Martínez Arriaza responde: ¿para qué? Las penas severas teóricamente no son disuasivas. La efectividad de la pena está en su certeza, no en su dureza. Si sobornando salen, ¿qué miedo pueden tener de delinquir? Tony Barrera, por su parte, nos dice: se tiene que aplicar la pena de muerte. Ya fue suficiente estar a la merced de los delincuentes. Se necesita eliminar a los sicarios, de lo contrario, ellos terminarán con el país. Y Patty Herlop nos dice: qué triste a lo que queremos llegar. Necesitamos darle más importancia a la educación, oportunidades de trabajo y la consolidación de la familia. Nuestro trabajo debe ser dejar mejor este mundo de lo que nos lo han dejado.
Y por último, Luis López Rodríguez nos dice sí, definitivamente que sí debe tenerse en cuenta la pena de muerte. No sería la solución, pero sería un disuasor para tanto delincuente homicida que hay en nuestra sociedad. El pueblo de Guatemala ya está cansado de tanta lacra. Asunta, en términos concretos, hay muchas personas que piensan que la pena de muerte puede ser disuasiva. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Y cuáles son los elementos concretos para pensar que no lo es? Como he dicho antes, la pena de muerte no es disuasiva. He traído a colación el ejemplo de Irán, Irak y Saudi Arabia, donde el número de delitos, de violaciones de derechos humanos es flagrante, se sigue ejecutando y no ha cambiado para nada. En Estados Unidos, por ejemplo, primero de todo, el nivel de ejecuciones y penas de muerte en Estados Unidos ha disminuido cada año, que es otra vez se resalta la tendencia mundial contra la pena de muerte, y en los estados donde se ejecuta básicamente son Maryland, Texas y Florida, son los estados donde hay más delincuencia y donde hay más violencia. Ahora bien, si digamos Estados Unidos es uno de los países, y algunos estados más bien, que todavía aplican la pena de muerte, ¿por qué este tipo de debates no se lleva a esos lugares, sino que se trasladan a democracias débiles, como el caso de Guatemala? No es verdad. En Estados Unidos también hay debates. Por ejemplo, Japón tiene la pena de muerte, hay debates, no es verdad. O sea, el trabajo para abolir la pena de muerte es un trabajo donde existe ese problema, pero aquí no se diferencia si es un Estado democrático o no democrático, solo se diferencia que existe la pena de muerte. ¿Qué le responde a la persona que decía hay que acabar con ellos antes de que acaben con el país? Se refería a los sicarios. El sicariato es un delito que está muy extendido por las extorsiones, que es la manera en que se financian las pandillas, el crimen organizado. ¿Qué responderles a ellos? Pues me ha gustado mucho la respuesta anterior, en la que dice que lo mejor que se necesita es una educación, se necesita otra vez los fortalecimientos de las instituciones, etcétera. Con violencia tú llevas más violencia, eso no solventa. Yo creo que hablar de la pena de muerte es poner énfasis en esto cuando realmente los problemas están de raíz. Yo puedo entender esa respuesta respecto a que se necesita invertir más en términos sociales, mejor educación, techo, seguridad social para tantas personas que pueden caer en el sicariato. Pero mientras eso ocurre con un estado como el guatemalteco, que es famélico y tiene escasa capacidad de ejecución, se mueren muchas personas de 2 o 3 generaciones más. ¿No sería prudente priorizar políticas anticriminales en contra de los sicarios, por ejemplo? Pues me gustaría traer a colación otros países en que hay una moratoria o o se ha abolido la pena de muerte y, por ejemplo, se establece una moratoria para debatir estos problemas. Sí, la moratoria, pero no por eso se deja de perseguir el crimen, más bien se persigue con más eficacia. Yo creo que no, o sea, como hemos dicho antes, tú ejecutas a una persona y ¿qué solventas? Y además, por ejemplo, hay el nivel de que puede ser que la persona no haya cometido el crimen. Yo creo que esos problemas no se solventan con ejecutar a una persona. El cuestionamiento va por el lado de, muy bien, abolir la pena de muerte, pero ¿acaso no debe asumir una posición fuerte el Estado, una política anticriminal en contra, por ejemplo, del sicariato? Yo creo que esto es cada país que debe saber lo que tiene que hacer. Para nosotros lo fundamental es abolir la pena de muerte y pues para el nivel de criminalidad que ustedes tienen, que el Estado tome las medidas adecuadas para disminuir ese nivel. Asunta, otra duda que yo tengo es, la semana pasada acá en Guatemala un joven reo acusado por asesinato fue liberado. En menos de 24 horas ya había cometido el mismo delito. Eso levanta nuevamente la percepción en la población de que hay personas que definitivamente no cambian y que hay que acabar con esa amenaza a la integridad y la vida de otros seres humanos. ¿Cree usted efectivamente que todos los seres humanos tienen oportunidad de cambiar y reivindicarse? Yo creo que sí, y yo entiendo la preocupación, realmente, o sea, entiendo la preocupación, entiendo también la preocupación de las víctimas.
es en Guatemala, es en el resto del mundo, pero realmente, o sea, utilizar la pena de muerte para eso no es el sistema. Tenemos, por ejemplo, otros países en que lo que se pide es tener una mejor, pues un sistema, ayudar a la policía que tengan unos mejores procesos para detener a la gente, pues para encontrar a los culpables. Y lo que usted ha dicho, la persona ha cometido el crimen y luego de 24 horas pues estaba otra vez cometiendo el crimen, pero tiene que haber un sistema penitenciario que sea bueno, que sea eficaz. Como he dicho otra vez, es los problemas de raíces que se tienen que tiene que mirar cómo encontrar la solución, pero la pena de muerte no es la solución. ¿Un paliativo tampoco? Perdón. Pero un paliativo tampoco, porque estamos hablando de un proceso de largo aliento. Sí. Fortalecer el sistema penitenciario, sí. Fortalecer el sistema de justicia. Y las personas quieren justicia hoy y no mañana. ¿No podría considerarse la pena de muerte un paliativo en lo que el otro proceso se encamina? No, las personas, yo creo que que las personas quieren una solución a un problema de delincuencia. Eso es el problema de raíz. Las personas quieren una solución a un problema de criminalidad. El Estado les tiene que dar la solución. Y el Estado tiene que hacer leyes que están dentro de los derechos humanos. El derecho a la vida es un derecho fundamental que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nadie puede violar ese derecho fundamental. Además, el derecho internacional establece que el objetivo de todos los estados es abolir la pena de muerte. Cada uno de los estados tiene que hacer esto, tiene que tomar el camino, pero tú no puedes violar los derechos humanos de los ciudadanos que viven contigo. Tienes que tomar unas medidas para que estos problemas que están en la sociedad se tienen que restablecer. Es decir, una mejor educación, un fortalecimiento de las instituciones, pero no utilizar la pena de muerte, porque la pena de muerte no es la solución a estos problemas. Asunta Vivo Cavaler, gracias por acompañarnos hoy en Debate el Destino de la Semana. Ella es la secretaria general de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Vamos a una pausa, volvemos dentro de muy poco con la posición opuesta a la que sostiene Asunta. Es el motor para desarrollarse en la vida. Nuestros pacientes y amigos viven sus sueños, realizan sus actividades con pasión. La salud nos permite vivir motivados, ver crecer a nuestros hijos y disfrutar de la vida en el país de la eterna primavera. Centro Médico, pasión por la vida. En Destino del Debate de la Semana le damos ya la bienvenida a Lucrecia Marroquín de Palomo. Ella representa a la Fundación Hoy. Pero Lucrecia, que además de haber sido gobernadora del departamento de Guatemala y diputada al Congreso de la República, es la viuda de Francisco Palomo, el abogado que fue asesinado en el año 2015 en la zona 9 de la ciudad. Fue asesinado directamente por sicarios y ella es la persona que en los últimos días ha lanzado una campaña en defensa de la puesta en práctica de nuevo de la pena de muerte en Guatemala. Ella habla en concreto de dirigirla en contra de quienes cometen el delito de sicariato. Gracias por acompañarnos y arranca Paola con la primera pregunta. Lucrecia, ¿cómo discutir la aplicación de pena de muerte para los sicarios cuando usted, que conoce en carne propia el caso de su esposo, se sabe que los sicarios son personas que venden su servicio a alguien más arriba, que ordena ese asesinato por distintas razones, y aplicar la pena de muerte para alguien
que simplemente fue contratado, pero no es el autor intelectual, ¿por qué un precio tan caro para alguien que es el segundo eslabón de la cadena? Bueno, yo te quiero decir que esta cadena necesita una de la otra para funcionar. Quienes son los intelectuales, realmente en el caso de mi marido creo que nunca vamos a saber quiénes fueron, porque él era un abogado que tenía tantos casos que cualquiera pudo haber sido, desde un marido despechado hasta las organizaciones de derechos humanos, que tú sabes que él llevaba el caso de lo que dicen que fue genocidio en Guatemala, y todas estas instituciones, ONGs, perdieron millones, pero miles de millones de dólares porque él era el defensor. Y me parece a mí muy extraño que lo matan un miércoles y el viernes reavivan el juicio del general Ríos Montt. Entonces, hablar de intelectuales puede ser cualquiera. ¿Por qué sicarios, como tú preguntas? Bueno, yo creo que sin ellos no estarían los intelectuales, porque los intelectuales son gente cobarde, es gente que no va a tomar un arma para ir a asesinar a otro. En cambio, los sicarios asesinan en la persona de cada sicario hay un promedio de 40 personas que van a matar durante su vida. Para ellos yo te tuiteé un día en enero que tú pusiste, porque un día varios muertos choferes, y tú decías, ¿por qué creen que hoy se despertó tanto muerto por sicariato? Y yo te puse, porque tienen que pagar el colegio de sus hijos. Ese es su trabajo, así como tú vienes hoy a trabajar aquí, ellos salen a la calle a matar gente para vivir. Lucrecia, yo tengo que preguntarle, ¿usted de verdad cree? De verdad cree que una organización de derechos humanos yo no dudo puede mandar a matar a otra persona? Yo no dudo que pudo haber sido ellos o pudo haber sido, como te digo, un marido despechado. Y sí creo que cualquier persona por dinero hace barbaridades. Señora Lucrecia, perdone, ¿podría ampliar un poco el planteamiento de que las organizaciones de derechos humanos perdieron millones? Claro, no me queda totalmente claro. ¿Cuánto iban a condenar al país por genocidio? Si el país salía condenado, pero iban a tener actores específicos. Bueno, yo no conozco, porque no conozco intimidades. Yo conozco realmente lo que toda Guatemala conoce. Y sí sé, y lo discutimos mucho con Pancho, la cantidad de dinero que se estaba jugando. Esto, mira, yo lamentablemente a mi edad, el dinero, y esa es la respuesta, Juan Luis, el dinero tienta a cualquiera. ¿Dinero de la cooperación para financiar estas organizaciones o dinero de quién? ¿Cuántos millones se han recaudado a través de ONGs para que el conflicto armado no muera en Guatemala? En esa línea, señora Lucrecia, mi pregunta sería, ¿cómo explicar una pena de muerte en un estado en donde su constitución dice que el estado se crea para el bien común? Por supuesto. ¿Cómo explicar que el estado arrebate la vida? No, es que el bien común, por cada sicario van a morir 84 personas. Hay estudios de eso. Por cada sicario, de los que yo conozco, porque he visto en este momento del Ministerio Público, cada uno va a matar a 40 personas. El Estado debe velar y garantizarle la vida a todos sus ciudadanos. Además, yo tengo mi derecho, pero si yo violo mi derecho, el Estado tiene que velar por los demás. Pero el sicariato en este momento no está tipificado como un delito sobre el cual se debe aplicar la pena de muerte. Pero sí está tipificado el tipo de asesinato. Asesinato, sí. Entonces, nosotros no estamos pidiendo una nueva figura delictiva. Nosotros simplemente estamos diciendo que se reactive o que se le vuelva a dar validez a la última etapa del proceso que lleva a una persona para que sea condenada a muerte, judicialmente. Ahí quiero yo hacer una pregunta directamente. Lo que tiene que ver es que la pena de muerte está vigente en Guatemala, pero no se puede aplicar. Sencillamente porque en el 2002, pues el expresidente Portillo derogó el acuerdo gubernativo que estipulaba el procedimiento del indulto, que es el último recurso que tiene un condenado a muerte. En su opinión, ¿corresponde al presidente de la República otorgar el indulto? Bueno, no le corresponde a la corte, al organismo judicial, porque usted es abogado, yo no,
pero dice que no puedes, el organismo judicial no podría juzgar lo que ya juzgó. Claro. Y si ya juzgó durante todo un proceso a una persona y le encuentra culpable, él no podría volver a juzgarla. El Congreso de la República no lo tiene dentro de sus atribuciones. Ahora, ¿a quién le toca? Al presidente de la República, quien es que nos representa a todo el pueblo. Pero no sería intromisión de poderes, porque el presidente estaría contraviniendo una sentencia que ya emitió el organismo judicial. Entonces, eso tendría que discutirse no con la ley del Código Penal, sino ya iríamos a la Constitución, pero así está. O sea, nosotros lo que estamos ahorita buscando es que se cumpla la ley, que Guatemala realmente vive un Estado de Derecho. ¿Y usted no la persuadiría? Una política criminal suficientemente severa que fuera capaz, una política anticriminal estoy diciendo, que fuera capaz de aprehender, apresar y verdaderamente aislar a las personas que venden sus servicios para asesinar a otras. Por supuesto, Juan Luis, yo no estoy para que maten a la gente. Lo que yo estoy hablando en este momento en Guatemala es que no tenemos las instituciones capaces para hacer lo que tú estás diciendo. Todos dicen educación. Tú me conoces, yo tengo 20 años de estar luchando por la educación de este país y cada vez vamos para atrás. Cada ministro que llega hace peores cosas. Uno se da cuenta de lo que está pasando y las consecuencias las estás viendo en la calle. Entonces, claro que no deberíamos de estar con la pena de muerte, pero mientras tanto, ya mataron a mi marido. Del 2012 al 2015, 20,000 personas murieron en Guatemala por arma de fuego y asesinadas. Entonces, ¿vamos a seguir o vamos a esperar a que sea tu esposa o tus hijos? ¿Y usted confía que esta campaña que está desarrollando inste a las autoridades para desarrollar una política anticriminal que detenga la mayor cantidad de mareros? No. Lamentablemente no, porque somos nosotros, la sociedad civil, quien tiene que presionar. Y yo te quiero decir algo que a mí misma me chocó cuando me di cuenta. Los guatemaltecos estamos acostumbrados al asesinato y al sicariato. Ya no nos aflige. Pasamos frente a un bus o al lado de un bus del cual ha sido asesinado el chofer y nos preocupa el tránsito. Tú ves todas las noticias, no se vayan por tal avenida porque hubo un asesinato. ¿Cómo es eso, Juan Luis? Mientras no tengamos la conciencia de la vida, no vamos a componer nuestras instituciones. Licenciada, aprovechando su postura en torno al bienestar colectivo y todas las causas que usted evidencia en lo que nos dice que justifican justamente el implementar la pena de muerte, el hacerlo y simplemente erradicar esa causa ¿no reflejaría en alguna medida una solución insuficiente? Porque si ese fuera el caso, pues tendríamos que condenar a pena de muerte a mucha gente que genera causas estructurales. Te voy a contar algo, yo no sé si ustedes como comunicadores sociales se han dado cuenta. Nosotros empezamos esta campaña hace 2 semanas. Cuenten cuántas muertes por sicariato ha habido en la capital desde entonces. Ha bajado enormemente. Miren. Pero ¿cómo podríamos, digamos, impulsar la pena de muerte en el tema del sicariato si la mayoría de los sicarios están siendo menores de edad y el Pacto de San José establece que no se puede aplicar pena de muerte a menores de edad? No, menores de edad están fuera. Entonces van a contratar a niños. Quien mató a mi marido tenía 19 años, era mayor de edad. Y la mayoría, ayer, es que miren, hay que leer detrás de las noticias. Ayer capturaron a un joven de 19 años que había matado a alguien ese día. Y hacía 2 días lo habían agarrado con un arma. Se dijo menor de edad, salió libre y salió a matar. Pero la estrategia no sería entonces de estas mentes perversas intelectuales ahora contratar a niños y se pierde entonces todo lo que se argumenta para haciendo, están haciendo. ¿Pero no evidencia eso una ineficacia de la pena de muerte? No, lo que evidencia es que somos una sociedad enferma mentalmente. Eso es lo que evidencia. Ahora, ¿yo por qué estoy pidiendo y busco esto? Porque tú no sabes el dolor de una familia al perder a alguien. Y son cientos de familias al año en Guatemala. Y con un sistema de justicia tan débil, tan vulnerable a condenas de alguien que
pudo no haber sido el responsable del delito que se le acusa. Llevar a la pena de muerte a alguien que puede ser inocente es un daño irreversible para una sociedad. Yo te quiero contar, Paola. Yo he estado en todas las audiencias que se han llevado a cabo de las personas que son acusadas del asesinato de mi marido. No hay duda que fueron ellos. Si al Ministerio Público les dan las herramientas, si el Ministerio Público tiene las personas adecuadas, encuentran al culpable. Lo triste, Paola, es que tuvo que ser mi marido para que encontraran que este mismo grupo había asesinado a 4 más. Y 4 que les pueden probar científicamente, porque según el Ministerio Público son más de 60 personas las que este grupo le han quitado la vida. ¿Y pueden probarlo vía huella balística? Huella balística, vehículos, cámaras, las llamadas telefónicas. Es increíble lo que ha hecho el Ministerio Público. ¿Cómo toma usted la visita de la señora Assunta Vivo Cavaler al país? Justamente usted mencionaba, hace 2 semanas ustedes presentaron esta propuesta, esta iniciativa en el Congreso de la República y justo en esta semana ella visita el país. ¿Qué opina? Mira, a mí no me extraña, porque cuando uno conoce cómo funcionan muchísimas de las ONGs, entonces uno entiende que ellas lo que andan haciendo es ganándose un sueldo. Tú sabes que esta comisión contra la pena de muerte, la internacional contra la pena de muerte, la creó el expresidente Zapatero en España, en Madrid. Y todos sus funcionarios son ex burócratas o exfuncionarios de otros países. Es más, su presidente es el señor Mayor, que fue de 1988 a 1997 el responsable de la UNESCO. Entonces esta gente se queda sin empleo y crea sus propias ONGs para poder tener de dónde vivir. Esa es mi opinión. Y claro, todas esas ONGs, y por eso es que te digo que desde mi perspectiva, y es mi opinión, a mi esposo lo pudieron matar esas organizaciones o mandar a matar. ¿Por qué? Porque ellas viven y lucran del dolor ajeno. Si no estuviera este problema en Guatemala, ella no hubiera venido. Y yo la he oído en varias entrevistas y con el respeto que me merece, parece loro. Ella se aprendió un script. Pero usted es consciente que cada quien tiene una motivación para defender una causa. Claro, por supuesto. En el caso suyo es la muerte de su esposo. Así es, no. En mi caso quiero decirte, Paola, que por 2-3 meses después del asesinato de Pancho yo no lo pensé. Lo pensé cuando ya tuve la conciencia y que todos los días veía en el periódico esas fotografías de familias como yo tiradas ante un cadáver. Ahí fue cuando lo pensé, no fue antes. Señora Lucrecia, a partir de su experiencia dolorosa, ¿por qué cree usted que las instituciones del Estado, teniendo ya una ruta criminal de la banda que mató a su esposo, con más de 60 posibles asesinatos en el mismo modus operandi y con las mismas personas, ¿por qué no se llega a hacer una interceptación de estas estructuras antes de que cometan los hechos? Porque no tienen los recursos. ¿No tienen los recursos o no tienen la voluntad? Porque usted dijo hace un momento, tuvo que morir Pancho. Así es. Una muerte prominente. Así es. Que obliga a que se haga una investigación con muchos más recursos de los habituales. Muchos más. Pero ¿por qué? La idea es, ¿por qué una vida va a atraer la inversión de más recursos que otras? Bueno, se pudo haber Luis, frenado las 3 muertes siguientes. A mí, no, fueron antes. Bueno, una antes y 2 después. Ahora, yo sí te digo que a mí me impresionó, porque yo no lo sabía hasta el momento en que pues tuve que estar ahí, que los abogados tienen una fiscalía especial. Asesinan tantos abogados que hay una fiscalía especial para asesinatos de abogados. Dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos hay una unidad para operadores de justicia. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué riesgo correrán para que haya una de estas instituciones haya puesto una específica? Ahora, sí te digo que da pena, a mí me da mucha pena, pero como hablábamos un día con uno de los fiscales, me dice, es que mire, es tanto el trabajo, porque en Guatemala asesinan de 15 a 20 personas diarias y no en todos lados tienen las facilidades que se tuvieron en el momento en que en el lugar donde asesinaron a Pancho.
A Pancho lo asesinan en la 6ª Avenida y 8ª Calle de la zona 9. Habían cámaras, en todos lados habían cámaras. ¿Y eso permitió la identificación de los sicarios? Y costó, porque como el Ministerio de Gobernación no había pagado, no querían dar los videos. O sea, tuvo que haber una intervención directa de la fiscal para obtener esos datos. O sea, es complicada la justicia en Guatemala. Pero ahí va a ser una pregunta concreta, ¿no? ¿Será el problema la severidad del castigo, es decir, la pena de muerte? ¿O lo que nos falta será certeza del castigo? Porque de alguna forma, si ha habido ambas, así 4, ambas, es un problema más bien de certeza. Ambas. Yo creo que certeza y también que sea cumplida y dura. Pero contraejemplos serían, por ejemplo, Irán, Irak, países que tienen pena de muerte, ¿no? Yo venía documentada, porque como te digo, la señora tiene su speech y tenía mi cuadrito. Ella dice que los países que todavía tienen pena de muerte no tienen una reducción de los crímenes. Arabia Saudita solo tiene el 1% de cada 100.000 habitantes, un 1% de asesinados. China el 1%, Estados Unidos el 4%, Irán el 3% y Japón el 0.4%. Guatemala tiene el 36%. ¿Y cómo es posible que América Latina, que está en suspensión, tiene esos niveles tan altos? Yo no sé cuál es. Japón en diciembre ahorcó a 2 personas porque tenían pena de muerte. Y mira tú el nivel, 0.4% por cada 100.000 habitantes. ¿Usted en concreto cree que la pena de muerte es disuasiva? Yo lo creo. Y te voy a explicar por qué, Juan Luis. Yo soy maestra y tú lo sabes. Un niño, cuando sabe que va a ser castigado, no hace con tanta facilidad alguna cosa fuera de la norma. Entre maestros y entre padres lo decimos, una nalgada a tiempo puede resolver muchos problemas. Licenciada, pero bajo ese esquema no implicaría, si no atacamos, como usted muy bien nos expone, las causas estructurales, creo que lo tenemos claro, que es lo que yo decía. Pero si seguimos con esa tendencia, buscando esto como un disuasivo, si no se atacan las causas estructurales, ¿no tendríamos entonces que aplicarle esa pena de muerte a la gran parte de nuestra niñez que hoy en día no tiene oportunidad? Yo estoy segura que cuando empiece a aplicarse la pena de muerte, los niños van a poner más cuidado. O sea, preferirían morir de hambre que ser... Es que mira, pero hay un referente parecido, Lucrecia, le interrumpo ahí porque se parece. Cuando se aplicó la cárcel sin medida sustitutiva para extorsionistas, empezaron a utilizar menores de edad. Y los van a seguir usando. Y los van a seguir usando para todo delito, porque un niño es vulnerable. ¿Y por qué es que está sucediendo esto? Yo les voy a contar que en el 2008 yo tuve un proyecto lindísimo en un área muy roja de la zona 18, en una escuela, y pusimos guarderías, etcétera. Ahí nosotros detectamos, se lo hicimos ver al Ministerio de Educación y de Gobernación, una escuela de sicarios de niños a los 11 años. Y ahí debe de seguir. ¿Tú crees que alguna institución tomó cartas en el asunto? ¿Cómo tú no vas a tener niños con esos resentimientos cuando en esta escuela que te estoy hablando, varios de los niños veían los cadáveres tirados frente a sus casas o cuando caminaban a la escuela? O sea, Guatemala es un país enfermo mentalmente, pero no tenemos un psicólogo en una escuela pública. No tenemos psicólogos en el ICS, no tenemos psicólogos en los hospitales. Entonces, ¿qué esperamos? Licenciada, ¿y usted cómo responde a quienes argumentan que en este tipo de casos lo que se quiere es venganza? Esta pregunta se la había hecho ya en alguna ocasión. ¿Cuál es la frontera entre el castigo y la venganza? Bueno, yo no sé, eso depende de tu corazón. Yo no siento venganza por las personas que mataron a mi marido, no lo estoy haciendo por venganza. Muchos lo harán y es increíble cuando yo me entrevisto con personas, me dicen, qué bueno que lo estás haciendo y ojalá. A mí no me importaría que ellos no pasen por la pena de muerte. Dios es el que juzga. Ahora, yo no quiero que más personas sufran lo que sufrimos nosotros. Y esto lo sufre
Me impactó cuando mataron a 2 tortilleras por la extorsión. 2 mujeres honradas torteando. Mamás solteras. ¿Dónde estarán esos niños ahora? Me partió el alma el día que leí como noticia que las mujeres, esposas de choferes de bus, estaban haciendo una rifa para comprarle los útiles a sus hijos. A los hijos de los choferes. Claro. Entonces, ¿cómo no vas a crear resentimiento en esas personas si no tienen a Dios en su corazón? Señora Lucrecia, a mí me ha impactado su experiencia. Sin embargo, usted ha sido muy puntual al decir que el problema es social. Así es. Y la pena de muerte podría en alguna medida disuadir a un segmento que son los que operan. Pero ¿cómo atender el problema más de fondo, que es el de todos? Porque al final un posible asesino no es solamente el que contrata a un sicario, sino que le pega a su esposa adentro del hogar y la puede inclusive matar. O una esposa que en defensa agarra un cuchillo y asesina a su marido. Los linchamientos. ¿Cómo atendemos a una sociedad que usted ha sido puntualmente? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia como maestra. Y si tú atiendes a los niños en su momento, puedes lograr grandes cosas. Lamentablemente el sistema educativo en este país colapsó y nunca han querido dar las herramientas que los maestros necesitan. Es muy fácil decir, es que el maestro es el culpable. Es muy fácil decir, hay que cerrar normales porque no, los maestros son los malos. Realmente el que colapsó fue el sistema. Y estos niños y aún estos maestros que tienen que entrar en grupo a la escuela porque si no los extorsionan, ¿quién está ahí? Pero nuestros funcionarios se han encargado de corromper todas nuestras estructuras y nosotros los ciudadanos de callarnos la boca. Y ya no podemos callar. O hablamos o nos matan. En Destino el Debate de la Semana conversamos con Lucrecia Marroquín de Palomo. Vamos a ir a revisar las redes sociales y vamos a plantearle una pregunta en base a eso que nuestros televidentes están comentando respecto a este tema. ¿Se debe o no reactivar la pena de muerte en Guatemala? Esa es la pregunta planteada. Lucrecia Marroquín de Palomo es quien está en el uso de la palabra. Vemos ahora cuáles son los comentarios que envían. Tony Stark Torchirelli dice: Romanos capítulo 13 versos del 1 al 5, sí debe aplicarse. Suena duro, pero creo que sí. The Love Grimo dice: Guatemala es un país libre tal vez, pero a los políticos corruptos que se ganan millones de quetzales cada año, menos que a un inocente agricultor. Oliver Guerra dice que sí debe aplicarse. Tita Peralta más bien, dice que sí debe aplicarse, pero para que los delincuentes empiecen a tener temor. De lo contrario, seguiremos en lo mismo. Vemos más comentarios. Vamos a ver si nos pueden presentar más comentarios. Alonso Armando Mesías nos dice: solo Dios tiene derecho de quitar la vida y hagan lo que hagan, pero esos que están en las cárceles, dice, nadie es perfecto. Antes de juzgar y decidir el destino de los demás, primero se debe pensar. Dice: ¿cómo serán tus hijos? Supongo que se está refiriendo a cuán bien están educados los hijos de quienes están planteándose a favor o en contra de la pena de muerte. Señora Marroquín, ¿a usted no le preocupa que tantas personas parezcan estar a favor de la pena de muerte? Tantas personas y luego que aludan a argumentos religiosos para apoyar la pena de muerte. Más del 85% de los guatemaltecos está de acuerdo con la pena de muerte. Y te digo que aún yo he tenido mis conflictos religiosos porque soy una mujer católica. Pero cuando he leído la Biblia, en la Biblia está, Dios es misericordioso. Y el Papa pidió que en este año de la misericordia no hubieran ejecuciones por la pena de muerte. No pidió que la quitaran, pidió que este año de la misericordia. Ahora, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dios es un Dios justo. Y hay personas que la justicia es esa. Y por otro lado, tal vez... Pero usted me está citando un texto escrito, ¿cuánto? 2.500 años. La Biblia es única y la Biblia te habla hoy lo que se escribió hace 2000 años. Si no, la Biblia no tuviera valor. La palabra
te habla. ¿Y es aplicable una lógica de hace más de 2000 años claro. al momento actual? Claro, lee tú lo que está atrás de eso, porque no es la letra muerta. Cuando ya no hay salida, cuando ya todo está y no hay arrepentimiento de la persona. Mi marido decía que al único juicio que él le tenía miedo era el juicio final. Y es por eso. Porque en ese juicio va a ver cuáles eran tus intenciones y realmente te arrepentiste de hacer lo que hiciste. Hubo amor en tu trabajo y estas personas no se arrepienten. Lucrecia Marroquín, gracias por acompañarnos en Destino, el debate de la semana. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con una discusión final entre los panelistas. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti. Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Lea esta semana en Contrapoder. Contrapoder lanza su primera edición centroamericana y llega a San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José y Panamá. Impunidad bajo asedio. La CICIG necesitó 3 comisionados para ser eficaz contra la corrupción y tocar el nervio del sector económico. La mujer del comandante, la nicaragüense Rosario Murillo, la mujer con más poder en el Istmo, quieren volver. 3 expresidentes costarricenses coquetean aún con el poder. El Salvador. ¿Por qué El Salvador volvió a convertirse en el país más violento del hemisferio? Diccionario centroamericano. Compendio de palabras que solo se comprenden en la región. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o descárguela digitalmente por iTunes. Estamos de vuelta en Destino, el debate de la semana. Hoy tratamos el tema de la pena de muerte. Hemos tenido con nosotros a 2 invitadas, a Asunta Vito Cavaler. Ella representa a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, y ha estado con nosotros también Lucrecia Marroquín de Palomo. Ella promueve más bien que vuelva a estar en vigencia la pena de muerte. Ella habla en concreto del tema de los sicarios que cobran por asesinar a una persona. Recuerda que Lucrecia Palomo de Palomo es la viuda del abogado Francisco Palomo, que fue asesinado en 2015 en la zona 9. Arranca Cristian Castillo con sus conclusiones. Bueno, debo iniciar afirmando que por mis propios principios y convicciones estoy en contra de la pena de muerte. Específicamente porque la posibilidad de aplicación jurídica en el país tiene múltiples vacíos y la misma Constitución en su artículo 18 establece que se puede eliminar. Ninguna constitución de un país va a contener la pena de muerte como mecanismo de punición o disuasivo de la violencia. Eso es opinión de la Corte de Constitucionalidad, de la magistratura que estuvo
en el año 2002. Tomando eso en cuenta y a partir de las experiencias de vida, tanto de la señora de Lucrecia como de los argumentos esgrimidos por la primera invitada, lo que nos obliga a pensar es que el problema de la violencia y la criminalidad en el país va mucho más allá de solamente los que ejecutan el asesinato. Hay un uso exacerbado de la pena de muerte en manos de cualquier ciudadano que está dispuesto a pagar 100 quetzales para que maten a alguien más. El problema no es solamente del que ejecuta, el problema es del que contrata el servicio, el problema es del que cree que con la violencia puede solucionar inclusive diferencias que son muy de bajo nivel de impacto. Por ejemplo, hay asesinatos que se han dado en el país por tocar la bocina. El tipo de atrás, por no avanzar rápidamente, se baja y va a darle un tiro a la otra persona. El problema, de hecho, creo, es más de condiciones de el valor de la vida que le damos los guatemaltecos. Ya Carmen lo refería en la entrevista, también tenemos el problema de los linchamientos, y tenemos una serie de otros elementos que nos reflejan que la forma de resolver nuestras diferencias como guatemaltecos es por la vía de la violencia. La violencia intrafamiliar es también, digamos, una astilla de ese problema que tenemos. Realmente preocupa porque el Estado no tiene todos los recursos y todas las capacidades para cambiar esa mentalidad basada en un muy bajo valor de la vida en cada uno de las y los guatemaltecos. Yo por principios también estoy en contra de la pena de muerte, pero en el caso específico de Guatemala estoy aún más en contra, no tanto por los argumentos que decía la secretaria de la comisión, que me persuadieron un poco, sino por las condiciones que se fomentarían en Guatemala. Uno, creo que el efecto inmediato sería que empezarían a contratar sicarios menores de 18 años y tendríamos a una población sumamente vulnerable ejecutando estos crímenes, y de todos modos el que paga por eso no tendría esa aplicación. Entonces estás castigando a un niño o a un adulto con la pena capital, pero el autor intelectual tendría, en el mejor de los casos, si logra identificársele, una pena menor. Ahí hay una incongruencia grandísima y una exposición de niños muy grave. Y lo otro es por los vacíos en el sistema legal que tú decías. La posibilidad de que se condene a un inocente existe y el daño es irreversible, y creo que la pena de muerte en general es una pena anacrónica que en un país como este sí generaría más violencia. Quizá en lo único que coincido con la primera invitada. Miren, yo puedo entender muy bien el cansancio y la desesperanza que siente la población al ver que no hay todavía justicia, que las autoridades no están lo suficientemente preparadas para hacer frente a la delincuencia ni a la persecución aún penal en este tipo de casos que enluta tantísimas familias año con año. Desde esa perspectiva, pues es lógico que la necesidad y la sed de justicia pues se quiera para hoy, como yo le decía a la señora Asunta, y no para mañana. Es como quien tiene hambre y el Estado primero le ofrece resolver los problemas estructurales, pero el hambre la siento hoy, no la quiero para mañana. Entiendo que muchas de las personas no están viendo la eliminación de alguien que cometió este tipo de delitos como un castigo, sino más bien como una oportunidad de eliminar una amenaza a la vida y la integridad de otros guatemaltecos. En todo caso, yo creo que desde ambos lados, los argumentos de quienes están en contra y a favor de la pena de muerte, hay aspectos sólidos, hay aspectos válidos. Considero que tiene que ser un tema de debate nacional. Creo que tenemos instaladas esas capacidades para poderlo hacer desde acá, pero nuevamente recordemos que hay que atender las causas de los problemas y no únicamente los efectos. Sí, yo quiero arrancar también partiendo del hecho de, trasladar evidentemente toda la sensibilidad y todo el sentimiento a la gente que ha padecido esto, porque en efecto es difícil hablarlo de manera fría cuando no se ha vivido, como decía la licenciada Palomo, pero coincido con todos los que me antecedieron. El tema de las causas está más que evidenciado, incluso en boca de la licenciada Palomo que está viviendo esta tragedia, y también creo mucho en la postura que Juan Luis reflejaba en el hecho de la implementación de una política criminal más adecuada. Creo que eso es una solución bastante racional y cae de su peso que es urgente el fortalecimiento institucional para abordar este problema, porque creo que en las condiciones en las que estamos, la aplicación de la pena de muerte, los resultados que se van a arrojar son en la explosión demográfica.
vamos a parar, como yo le decía a la licenciada, si no cambian causas estructurales y vamos implementando pena de muerte para una serie de ilícitos, además de lo que dice Paola, que se contraten mujeres o niños para evadir la pena de muerte, pero si no lo atacamos, el problema no desaparece y lo que va a pasar es que vamos a tener que aplicar la pena de muerte a varios delitos y nos vamos a ir quedando incluso sin habitantes. Entonces, creo que de verdad el Estado es el responsable, evidentemente, y Estado somos todos, pero no creo que el Estado tenga que solucionar este problema matando a lo que genera, que finalmente es el responsable final de esto. Entonces, no podemos argumentar que el Estado sea responsable de matar el fruto de sus incapacidades. Bueno, pues yo creo que lógicamente vivirlo en carne propia hace que las emociones te lleven a pensar algunas cosas. Yo como liberal no puedo estar a favor de la pena de muerte de ninguna forma. Pero además creo que algo que se tiene que dejar en claro, y ya lo dijo Gary Becker, Premio Nobel de Economía, ¿no? Que hay dos variables, la severidad de la pena, pero también la certeza del castigo. Y la evidencia empírica ha demostrado que donde hay pena de muerte no necesariamente cae la tasa de criminalidad. Y no solo lo digo porque citó a Irán y a Irak, en los propios Estados Unidos. Nueva Orleans tiene una tasa de homicidios mucho mayor que muchas ciudades de América Latina y sin embargo tiene una tasa de homicidios muy alta contando con pena de muerte, ¿no? Y hay estados que no tienen pena de muerte en Estados Unidos y que tienen tasas de homicidios más bajas. Entonces, yo no encuentro, sinceramente, argumentos racionales para estar a favor de la pena de muerte. Entiendo que toda la evidencia empírica arroja conclusiones en el sentido completamente opuesto. Entonces creo que si bien es cierto las emociones nos pueden llevar a inclinarnos a ciertas posturas, creo que todo el trabajo que se ha hecho empírico en ese sentido nos lleva a pensar que es simplemente estéril, ¿no? A mí tampoco me persuaden los argumentos a favor de poner de nuevo en vigencia la pena de muerte en Guatemala, pero admito que desde el principio yo adverso la pena de muerte, estoy en contra de ella. Pero estoy todavía más en contra de la indiferencia que refleja el Estado por un lado y la sociedad en términos generales frente a estos crímenes. Es que, ¿cómo es posible lo que nos decía la señora de Palomo? ¿Cómo es posible que un mismo grupo de sicarios haya matado antes a una persona antes de matar al licenciado Palomo? Y solo porque esta segunda víctima suya era un hombre prominente, se hayan puesto todos los recursos a favor de esclarecer el crimen y se les haya podido aprender y todavía les dio tiempo de matar a 2 personas más. Es que si con el primer crimen realmente se fuera implacable y pusiéramos, díganme ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Cámaras en cada esquina. ¿Qué más tenemos que hacer? Contratar muchos más fiscales, aportar más los ciudadanos. Es una indiferencia del Estado, pero también es una indiferencia nuestra. Y una vez que tengamos una política anticriminal, ¿qué vamos a hacer para salir a combatir, digamos, ese clima social o esas condiciones de precariedad y de muchas iniquidades que existen en el país, para evitar que se genere ese ambiente en donde pueden crecer tantos sicarios? La verdad es que hay grandes cambios que acometer en el país, pues no lo podemos ver simplemente como la pena de muerte como una solución o la abolición de la pena de muerte como una victoria de los derechos humanos. No, yo creo que la cosa no es tan sencilla, es mucho más compleja. Gracias por acompañarnos a todos. Le invitamos, por supuesto, a que usted nos acompañe también a ver Este Oeste. Doña Carmen Ortiz le presenta hoy el tema de la semana y le invitamos también, por supuesto, a que mañana a partir de las 5:45 esté en sintonía de Canal Antigua para informarse con todas las noticias, con la mejor información que puede ofrecerse en Guatemala. Buenas noches.